Entonces, la idea de esta tarde es arrancar, básicamente comenzar con 2 o 3 minutos de repaso de lo que vimos la clase pasada y ver el tema de ya empezar con los temas de neuromarketing que son digamos que es muy intenso porque tiene como muchas aristas dentro del tema de neuromarketing. Si han escuchado un poco el resumen de esta semana en Spotify, van a ver que hoy vamos a tocar 2 temas, ¿sí? Básicamente yo ahora les voy a compartir ahora pantalla y no sé si ustedes recuerdan lo que vimos la clase pasada, a modo de repaso nosotros dijimos que perdón, que dejé justo el celular, entonces, justamente que la publicidad era un medio, digamos, o un método persuasivo para influir en las conductas de las personas, ¿sí? Y que lo distinguíamos de la propaganda, que era un instrumento para hacer que la gente tome conciencia o visualización sobre alguna cierta problemática. Y también hacíamos como otra distinción en cuanto digamos, a lo que era la promoción como un incentivo a corto plazo, que justamente lo que tiende es ayudar a que esa publicidad sea reconocida, sea tenida en cuenta, ¿sí? Ahora lo que vamos a profundizar básicamente es el neuromarketing. Yo ahora dejo de grabar un minutito, son 2 minutos, y voy a poner este video, ¿sí? Ahora sí. Ok, entonces como hemos visto un poquito el neuromarketing, vieron que cada vez más, o sea, se está como pasando de lo que es el marketing tradicional al neuromarketing. Pero sí hay que hacer como una consideración importante. La primera cuestión es las neurociencias, porque el neuromarketing es las neurociencias aplicadas al marketing, ¿sí? Esto como una primera consideración. ¿Qué son las neurociencias? Es una disciplina que incluye, ¿sí?, muchas ciencias donde van a tratar de alguna manera de estudiar de manera inter, trans y multidisciplinariamente la estructura y la organización del sistema nervioso, que es el cerebro. Ahora bien, ¿qué hace el neuromarketing? Lo que hace el neuromarketing es, de alguna manera, ver las actividades cerebrales que están involucradas en nuestro comportamiento de compra. Y entonces, ¿a través de qué manera? ¿Cómo va a estudiar esa actividad cerebral? ¿A través de qué mecanismo va a estudiar esas actividades cerebrales? Bueno, básicamente a través de conocer cómo es la información que recibimos, cómo codificamos la información, cómo percibimos la información, cómo almacenamos la información. Comprobar la efectividad del mensaje. Ya vamos a ver que ciertos anuncios se activan en nuestra zona neuronal. Vamos justamente a ver la importancia de los marcadores sománticos, que es cuando nosotros tenemos emociones positivas y negativas y que tiene que ver con un comportamiento físico que nosotros nos encontramos en un momento determinado. Y eso influye en la compra, ¿sí? Una vez decía el doctor Braidot que se hicieron un estudio, entonces se le puso a un investigador de las neurociencias, se le puso un cerebro de un ingeniero y el cerebro de un músico. Entonces, claro, de acuerdo, digamos, a la plasticidad neuronal, pudo llegar a la conclusión de qué cerebro se estaba tratando, ¿no? O sea, esto es muy interesante porque de alguna manera va a describir cómo estamos conectados, cómo son estas conexiones que se dan. Entonces, el neuromarketing va a servir para saber conocer cómo es la información, ¿sí? Esto lo dijimos recién, conocer, digamos, el grado de efectividad de los mensajes, conocer el grado de conexión que hay entre una información. Ya vamos a ver que eso se llama la sinapsis, por qué se da una sinapsis, y también tendríamos que, de alguna forma, también tratar de ver cómo a través del neuromarketing se intenta predecir.
Esto es como las consideraciones generales. Entonces, ¿qué es el cerebro? ¿Qué es nuestro querido y maravilloso cerebro? ¿Sí? Fíjense que el cerebro, que pesa prácticamente entre 1,4 kg, ¿sí? El de las mujeres, el de los hombres pesa 2 kilogramos, no significa que porque pesa más es más inteligente, sino que es diferente. Ya vamos a ver que genéticamente estamos conformados de manera diferente, ¿sí? Percibimos de manera diferente, sentimos de manera diferente. Entonces, decimos que, como primera cuestión que es muy importante, lo que vemos acá en el slide, que el cerebro es el órgano que albergan, ¿sí?, las neuronas. ¿Sí? Esto es lo más maravilloso que tenemos. Estas neuronas, ¿sí?, que son estas células, van a conformar un tejido, y ese tejido es lo que va a ser como de soporte, ¿para qué? Para que se produzca o para que controle los movimientos y las funciones. ¿Cuáles son las funciones que tiene el cerebro? Básicamente son las funciones motoras. Si yo digo muevo las manos, estoy hablando, es una función motora. Una función sensitiva, que digo, chicos, la verdad, qué alegría es encontrarlos hoy, de verdad que me da alegría, ¿sí? Cuando los veo, cuando tengo la clase, porque pienso, porque a veces leo un artículo y digo, este artículo le podría servir a tal alumno, o a esta cosa, o sea, ¿no? Bueno, ahí entonces empieza de alguna manera a articularse la función motora, la función sensitiva. Entonces, la función motora, la función sensitiva y la función compresora, que es como nosotros comprendemos, ¿sí? Leemos algo, comprendemos, entendemos, razonamos lo que estamos leyendo. Esas tres funciones. Ahora, fíjense lo interesante que dice acá, que estas células que se activan durante el proceso metaconsciente y no consciente. El metaconsciente o el no consciente es lo que llamamos también el grado de, o el inconsciente. ¿Sí? Todo lo que nosotros vamos percibiendo, y acá entonces entramos a lo que es la percepción. Antes de definir lo que es la percepción, fíjense en que ahí tenemos en este slide, básicamente, ahí lo voy a poner en modo de presentación para que lo veamos. Fíjense que hay como una pequeña luz que va recorriendo como ese tubo, ¿sí? Bueno, sería muy interesante analizar cómo se llama, las dendritas, bueno, pero vamos a dejar por un lado la parte biológica, pero sí a nosotros nos interesa saber, cada vez que nosotros decimos, che, entendí lo que la profesora me quería decir, uy, hice un cálculo y ahora ya entendí por dónde hay que ir para ir a tal lugar, ¿no? Cada vez que nosotros, ¿sí?, como dicen ustedes, se me cayó la fichita, ¿sí?, es porque neuronalmente se produce lo que se llama la sinapsis, que es cuando, ¿sí?, se da este proceso de relación de la información, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Entonces, lo más interesante, que ya lo he dicho en otra clase, pero ahora lo vamos a profundizar, que si nosotros estamos muy atentos con lo que nos sucede, todos los estímulos sensoriales, o sea, el frío, el calor, lo que yo toco, me quemo, ¿no? O sea, todas las sensaciones, produce una reacción en nuestro cerebro. También dijimos que nuestro cerebro adquiere una mayor neuroplasticidad. O sea, ¿qué significa? Que si nosotros hacemos siempre lo mismo, nunca nos permitimos hacer hasta experiencias significativas, importantes, nuestro cerebro se va achicando. Por ejemplo, una persona que está altamente estresada, una persona que tiene un neurotransmisor a full como el cortisol, ya lo vamos a ver, cuando piden, supongamos que, no sé, te están por robar, entonces ahí ya vamos a ver que la adrenalina le avisa a la amígdala y bueno, una serie de cuestiones. No es que nosotros decimos, bueno, están robando, voy a adquirir pausa, voy a tomar esta decisión, voy a llamar a la policía y le voy a explicar. No, uno empieza a desesperarse, o sea, uno empieza como a no resolver racionalmente lo que nos está pasando. Bueno, entonces,
algo muy interesante que han descubierto los neurocientíficos es que nosotros adquirimos una mayor plasticidad neuronal cuando aprendemos. Suponiendo que yo les diga al final de la clase, chicos, ¿qué aprendieron de la clase de hoy? ¿No? Suponiendo que así, ¿no? Y usted dice, no, la verdad, profe, mire, discúlpeme, estaba tan cansado, vine del trabajo, ay, dijo un montón de cosas, pero ni sé qué dijo. Bueno, si ustedes no hacen ese ejercicio de intentar pensar de lo que estoy diciendo, sentir lo que yo estoy diciendo, decir, uy, no, la profesora comenzó a hablar, qué tono de voz. Bueno, si uno no hace todo este ejercicio de pensar, de sentir y de experimentar, decir, che, qué buena que están las clases, mira, mira, yo sé que están en YouTube, pero no me las quiero perder por nada, voy haciendo una experiencia. Bueno, ahí uno va adquiriendo una plasticidad neuronal, o sea, lo interesante es que para que se desarrolle o crezca nuestro cerebro, es adquirir un desarrollo de nuestras habilidades intelectuales, comunicativas y emocionales. O sea, también vamos a ver cómo las emociones influyen en nuestro, no solo en las tomas de decisiones, sino en nuestro cerebro, ¿no? En el comportamiento de compra, en el comportamiento inclusive de animar a que otros compren. ¿Hasta acá algún comentario, alguna cuestión? Bueno, entonces la primera cuestión que se pregunta Braidot, digamos, en el capítulo, los capítulos que están muy interesantes, no sé si ya han comenzado a leer el libro de Neuromanagement, pero él va a decir que un objetivo del neuromarketing dijimos que era conocer la información que percibimos. ¿Qué es la percepción? Cuando nosotros decimos percepción, es el proceso mediante el cual cada una de las personas, todas las personas, elegimos, organizamos e interpretamos. Entonces, elegimos, organizamos e interpretamos la información que llega del mundo exterior. Con esa información que llega del mundo exterior y que la organizamos, la interpretamos, formamos una realidad, ¿sí? Es decir, no, che, la verdad que las clases de marketing son espectaculares, aparte con la profesora que es maravillosa, o al contrario, pueden decir, no, la clase de marketing, por Dios, tengo que ir porque si no, no promociono la materia. Pues puede pasar las dos cosas, esperemos que sea la primera, es decir, no veo la hora de que llegue el miércoles o no veo la hora de que llegue el viernes esperando estas maravillosas clases. Bueno, podemos percibir de las dos situaciones. Es muy interesante porque la percepción tiene que ver con nuestro estado de ánimo. O sea, supongamos que nos peleamos en casa, ¿sí? Que nos peleamos antes de la clase y seguramente que no vamos a estar con todo el ánimo como no sé, como si estuviéramos en otro momento, dirían ustedes, pum para arriba, ¿sí? O sea, también tiene que ver el momento del año. En un momento especial, como por ejemplo la pandemia, donde el cortisol aumenta, que es un neurotransmisor, que ya vamos a ver qué significa este neurotransmisor. Y ustedes dicen, ¿pero por qué, profesora? Una vez un alumno en una clase presencial levantó la mano y dice, profesora, yo no me equivoqué de carrera, yo estoy estudiando administración de empresa, no medicina. Porque claro, estábamos viendo cuestiones, y esto es interesante, porque miren, si nosotros no nos conocemos, no podemos conocer al cliente, por más calendario editorial que pongamos, pero si nosotros nos conocemos lo que nos pasa internamente en nuestro cerebro, podemos conocer a nuestros clientes. Esta es la idea, ¿sí? Y son conceptos muy, pero muy elementales, tampoco no vamos a hacer una clase avanzada de medicina, ¿sí? o de neurología, ¿sí? Sino tratar de entender desde nuestra disciplina qué aporte da, ¿sí? Y nosotros también inclusive poder tomar decisiones, básicamente. ¿Mm? Bueno, ¿qué más va a decir Braidot? ¿Sí? Profe, se ha silenciado. Gracias. Tan apasionada que no sé qué. No la escuché más.
Tan apasionada que toqué otra tecla. Bueno, entonces dice, Raiduda decía una cosa muy interesante y maravillosa. Fíjense en estas imágenes que son maravillosas, donde vemos el metaconsciente como la punta de un iceberg, y toda la información está almacenada, ¿sí? Y nosotros decimos, che, pero ¿por qué tuve esa reacción? ¿Por qué me enojé? Che, ¿no era desproporcionado de cómo me enojé? A lo mejor alguien puso una taza mal ubicada y nosotros a lo mejor tenemos un comportamiento obsesivo con el orden. Y, che, ¿y por qué? Entonces, tendríamos que tratar de ir trabajando. Alguien me dijo en estos días una frase que la anoté. Acá en mi escritorio tengo las frases célebres, así que cuando tengo una frase importante la voy anotando, en cualquier momento tengo que hacer un orden de este escritorio, pero dice, abrirnos a lo que somos realmente. Esto es maravilloso. Si nosotros no nos abrimos a lo que somos realmente, corremos el peligro que no solo que se nos vaya atrofiando nuestro cerebro, sino que no tengamos la posibilidad de adquirir una plasticidad neuronal. Entonces, todo lo que nosotros vamos percibiendo, ¿sí? Ahí habla del metaconsciente, no consciente o inconsciente, que llamaba Freud llamaba el inconsciente, ¿sí? Es toda la información que procede del exterior. Pero eso sí, fíjense que nosotros percibimos la información y en menos de 8 milésimas de segundo ya entra, o sea, hoy se habla del nanosegundo, entra en nuestro inconsciente, ¿no? ¿Se acuerdan cuando yo les contaba en la clase pasada que un alumno me dijo, no, profesora, yo miro ese tipo de publicidad y a mí no me hace nada? Bueno, digo, en el fondo no es que no hace nada, en algún momento eso va a traer, como decía mi abuelita, como cola, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque nosotros somos una unidad psicofísica y espiritual, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante, todo lo que vamos percibiendo. Si nosotros no tenemos esta posibilidad de ir aprendiendo, dijimos que nuestro entramado neuronal se va achicando. Si nosotros nos permitimos aprender, pensar, ¿sí? Fíjense que lo que se está descubriendo recientemente es que en nuestro cerebro cambia en un nanosegundo. O sea, menos del segundo va cambiando, se va transformando. Y esto es maravilloso, que lo podamos hacer a lo largo de la vida. Se está haciendo, inclusive, algunas experiencias con adultos mayores, por ejemplo, todo lo que se habla de la neurogénesis, ¿sí? Se está intentando de cómo superar inclusive algunas enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo, donde dicen, che, el Alzheimer es como, imaginémonos que estamos como en una, autopista, y una de las partes de la autopista se bloquea. Ese es el Alzheimer. Entonces, ¿qué pasa? Que es como que la información no corre, ¿sí? Porque ya no se produce esa sinapsis. Entonces, a partir de ejercicios, a partir de una serie de herramientas, lo que se está intentando es buscar lo que diríamos, a nivel de urbanismo, las colectoras. Es decir, bueno, ¿cómo hacer para que a través de herramientas, y de hecho se está comprobando que hay muchas personas que tienen Alzheimer, han logrado no solo una mayor calidad de vida, sino también una duración en años, ¿sí? Antes una persona con Alzheimer moría, no sé, te agarraba la enfermedad y moría, digamos, en el corto plazo, y ahora se está haciendo, digamos, que esa enfermedad, digamos, no te ataque bruscamente, sino que puedan haber procesos. ¿Estamos hasta acá? Entonces, es muy interesante. Ustedes deben decir, profesora, ¿y esto qué tiene que ver con la publicidad, con la promoción, con lo que vimos? ¿Sí? Porque fíjense que todas las campañas publicitarias, todas, quedan 10 minutos, pero volvemos a conectarnos con el mismo link, todas las campañas publicitarias tienen una carga importante. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos la clase pasada que lo que pesaba en una publicidad eran las imágenes, y que las palabras era lo que le daba el contenido social? Las imágenes van a reforzar nuestro metaconsciente o inconsciente. Entonces, la clase pasada vimos una de las publicidades que analizamos era la de Coca-Cola, que ahora sacó en épocas de pandemia. Entonces aparecía en un momento que la Coca-Cola se derramaba en la mesa. Esa imagen, porque
tenemos que saber que nuestro cerebro va imaginando, va completando la imagen. Por eso Freud, el padre de la psicología, va a decir que el mundo de las fantasías, él lo refería a un contexto y a un área determinada, pero nuestro cerebro, vamos imaginando la situación, que se cae la Coca-Cola, que aparecen la gente, se te cae la Coca-Cola, vamos imaginando, eso es lo que hace nuestro cerebro, ¿sí? Por eso hoy tienen tanto peso los storytelling, por ejemplo. ¿Por qué tienen tanta fuerza las historias en Instagram? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro completa la imagen, ¿sí? Le gustan las acciones positivas. Ya vamos a ver qué pasa cuando una persona ha recibido permanentemente visiones negativas, o de la vida, o de experiencias propias. Bien, hasta acá entonces entendimos lo que era. Dale, Luciana. Profe, yo he visto mucho en Twitter, que yo tengo Twitter, Sí. que acá no, pero en España se usa mucho que se hacen concursos de historias que se inventan, digamos, periodistas creo, donde hacen como una investigación de un caso, que desapareció a alguien, un amigo, entonces tienen que investigar fotos, o les mandan, por ejemplo, coordenadas de un número y los llaman, y yo las he leído y te metes tanto en la historia que no puedes parar de leerla, y ya tu cabeza va imaginando y te van, o sea, es tan real que esa persona, por ejemplo, dice, me han mandado coordenadas de tal lugar de España, y la persona va al lugar, o sea, este periodista, y saca fotos del lugar, y vos ves las fotos, o sea, no es que es mentira, es toda una historia y se hacen concursos entre periodistas, parece, y la mejor historia gana. Y yo me he leído un montón de esas, y son tan buenas, son tan buenas que te metes tanto en la historia y vos ya te vas imaginando, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y será esto? No, es aquello. Y es algo leído, o sea, Sí. nada, está escrito. Sí. Y de ahí, fíjate que si uno piensa en el relato de una campaña de publicidad, es siempre sobre la emulación de una historia, ¿sí? En un contexto, en un lugar determinado, porque en realidad ni siquiera después te vas a acordar. A ver, volvamos a una clase que tuvimos, que dijimos que nosotros no compramos el producto, compramos la experiencia. La experiencia. Pero profesora, si yo compro o compro el celular, no es que compro la experiencia. Bueno, está bien, compras el celular, pero cuando vos ¿Pero vas qué te a genera comprar, vos eso? claro, exactamente, esta es la idea, ¿sí? Bueno, entonces, dijimos la importancia de la percepción, que está unido con el objetivo del neuromarketing, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos que uno de los objetivos era conocer la información. ¿Cómo la conocemos? A través de la percepción. ¿Cómo percibimos? Percibimos a través de los sentidos, que ya vamos a ver de qué manera. ¿Sí? En la clase del viernes vamos a ver qué pasa con nuestros sentidos. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros vemos, tocamos, olemos? ¿Sí? Ok. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense acá también. Fíjense en todas las marcas que quedan, ¿sí? A nivel del metaconsciente y todo lo que conscientemente nosotros no logramos poner sobre la mesa. Fíjense lo que logramos poner sobre la mesa, diríamos así como imagen, es muy poco con lo que en realidad vamos albergando, ¿sí? En nuestro nivel de metaconsciente o inconsciente, ¿sí? Por eso se dice que mientras más se apunta a un mercado infantil, eso porque, ¿qué pasa? Que hasta los 3 años de edad es como que el niño va absorbiendo la mayor cantidad de emociones, de experiencias, de gestos, de recuerdos. Si nosotros pensamos, no sé si tienen hijos, bueno, algunos de ustedes tienen hijos, así que me van a poder entender perfectamente, pero otros que tengan sobrinos, hijas de amigos, y yo decir, no, es un niñito de 3 años, ni sabe, ni se va a dar cuenta. No, si ustedes piensan eso, están muy equivocados, porque ellos ya van conformando la realidad, ¿sí? La clase que viene vamos a hablar, ustedes ahí dentro del programa, tienen, ¿sí? La conformación de la realidad. Esto es muy interesante, que es lo que plantea Braidot sobre la realidad y sobre la percepción de la realidad. Ok. Bueno, como les decía, el cerebro controla, ¿sí? Todos los procesos a través de nuestro sistema nervioso. O sea, ¿qué era este sistema nervioso?
este órgano donde albergan las células, ¿sí? Ahora, la activación de nuestras zonas o regiones cerebrales refleja justamente si una persona, por ejemplo, siente dolor. Vamos a imaginarnos que yo digo, uy, chicos, hoy la verdad que tengo un dolor de cabeza increíble. Vamos a imaginarnos, ahora no me duele, pero vamos a imaginar. Y bueno, acá tengo, vamos a imaginarnos que este capuchón es una pastilla. Vamos a imaginarnos que esto es un ibuprofeno. Bueno, tomo el ibuprofeno y dice, che, la verdad que me siento mejor. Bueno, más allá del medicamento que nosotros podemos tomar o no, lo que hace a través de lo que se llama el efecto placebo es, de alguna manera, decirle al núcleo de accumbens que este sistema de recompensa, a partir de esto que yo estoy percibiendo y que estoy sintiendo como dolor, ya está solucionado. Por eso se dice que prácticamente entre el 80 y el 90% de las enfermedades son producidas por nuestra psiquis, ¿sí? Bueno, entonces, el cerebro controla. ¿Qué es lo que controla? Controla el hablar, el comprender, el memorizar, ¿sí? Y tenemos, como va a decir Braidot, más de 100.000 millones de neuronas. O en una época se decía que las neuronas no se podían regenerar, y esto es verdad. O sea, si, por ejemplo, una persona que consume un cierto tipo de droga, ¿sí?, va matando, ¿sí?, estas redes neuronales. ¿Sí? Y esto es real. O una persona que tiene algún tipo de adicción. Hoy hay muchísimos tipos de adicción, no solamente a las drogas, al alcohol, al cigarrillo, puede ser a lo cibernético. ¿Sí? Hay personas que, bueno, se va atrofiando nuestras redes neuronales. Esto es muy interesante. Yo no me quiero entrar en estos temas porque no son tan referidos específicamente al marketing, pero sí es importante tener presente. Bueno, ¿qué es lo que me interesa que también veamos como tema? ¿Sí? Miren que voy a poner acá esto. Bueno, entonces, en una época, en 1952, se hablaba del cerebro triuno, o 3 cerebros en uno. ¿Sí? No es que nosotros tenemos 3 cerebros en uno, en realidad tenemos uno solo, ¿sí? Uno solo. Lo que sucede es que tiene como, por decirlo, tomen con pinza la palabra, no es así, pero para que entendamos lo que sucede, es como si tuviéramos 3 niveles, ¿sí? Un nivel llamado neocórtex, que es el que piensa, es el que se dedica básicamente al proceso del razonamiento, es decir, che, la verdad que ir a la clase y me ayuda porque es lo que me permite avanzar, terminar la carrera, o el proceso del lenguaje. Vamos a suponer que yo digo, bueno chicos, a ver, ¿quién de ustedes se anima a leer una poesía? Bueno, el tratar de conectar cada palabra, la respiración con lo que voy leyendo, ahí se activa ese, por decirlo, esa parte del cerebro que llamamos neocórtex. Luego tenemos el sistema límbico, ¿sí? El sistema límbico, que es el que está asociado, ahí dice igual siente, o sea, está asociado a todas las emociones. Ya vamos a ver, si no es ahora, en la próxima clase, que nosotros tenemos muchos neurotransmisores, muchísimos. En el cerebro, y en esta materia, vamos a ver 4 neurotransmisores, ¿sí? Hay uno que está asociado íntimamente con las emociones, que es la... Estamos hasta acá entonces, un poquito lo que queríamos mostrar, entonces a través de antes que se cortara el primer Zoom, era ver de alguna manera cómo incidía, digamos, la percepción, ¿sí?, en nuestras conductas. Y cómo, recién hablábamos de la publicidad, y cómo la publicidad es este instrumento persuasivo justamente para poder cambiar, o de alguna manera hacer que las conductas de una sociedad cambien. Esto es muy fuerte, pero esto es real, ¿sí?
Bueno, vamos a seguir entonces con el PowerPoint y decíamos, y esto fue lo último que habíamos quedado. Dijimos que el sistema límbico estaba asociado a las emociones, ¿sí? Y que uno de los neurotransmisores era la dopamina, ¿sí? Suponiendo que cuando uno está triste, no sé si les ha pasado, pero si uno está triste y dice, che, voy a comer un pedazo de chocolate. Y después como que se le pasa, y es como que está mejor. Dice, ay, che, estoy mejor. Bueno, no les voy a decir nada, pero ¿qué es lo que sucede con la dopamina? ¿Sí? ¿Qué hace que ese neurotransmisor se libere? ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Entonces, el neocórtex, que es el que piensa, el límbico, que es el que siente, y el reptiliano tiene que ver con, por ejemplo, con los hábitos, ¿sí? Yo el otro día hablaba con una amiga que tiene los hijos chiquitos, dice, no, miraron la pandemia, me recuesta que levanten temprano, bueno, sí, hacen las tareas de la escuela, todo, pero bueno, después tenemos que estar acostándonos tarde, cenando tarde. Y yo digo, pero mirá, trata de que haya un hábito, porque digo, la pandemia no va a ser para siempre. Y si uno no tiene hábitos, ¿no? Por ejemplo, yo conocí una persona que comía a las 4 de la tarde, otro día a las 3, otro día a las 12, comía cualquier cosa, comía, por ejemplo, se ha comprobado que tener una alimentación sana, dormir 8 horas, ¿sí? Forma parte de que ese cerebro, ¿sí? Se mantenga sano, ¿sí? A lo largo de la vida, ¿sí? Un cerebro que yo lo maltrato y digo, no importa, hoy me acuesto a las 4, bueno, mañana me acuesto a las 3, mañana me acuesto no, hoy como sándwiches, hoy como comida chatarra, mañana como comida chatarra, pasado como comida chatarra, bueno, es crónica de una muerte anunciada, ¿se entiende? Perdón que sea tan dura, pero es así, ¿sí? Por eso es interesante poder de alguna manera ir teniendo o intentar una vida lo más sana posible. ¿Sí? El ejercicio, la actividad física, el salir, aunque sea salir a caminar, si no se puede ir al gimnasio, o sea, de alguna manera lograr ese equilibrio, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? No sé si ustedes lo logran, yo quiero creer que todos mis alumnos de este semestre Marketing 2 tienen un cerebro totalmente equilibrado. Diríamos que sí, gracias a ciertas medicinas. Bueno, entonces miren, este es el gráfico que cuando yo este año que tuve realmente el regalo de poder capacitarme con el doctor Braidot, y justamente en estas clases suyas, él decía, por eso la imagen está tomada textual, que decía, ¿cómo son nuestras maravillosas neuronas a lo largo, en momentos, ¿no? A los 2 años. Piensen que el bebé, por eso es tan importante que al bebé, por ejemplo, es darle afecto, hacerle hacer ejercicios, es lo que va justamente a estimular el entramado neuronal. Porque ciertos niños que uno los ve en el jardín de infantes y que les cuesta tanto el aprendizaje. Bueno, después puede haber otras connotaciones, pero cuando uno empieza, digamos, a charlar y a observar, será porque en mi casa somos todos docentes, todos nos gusta la investigación, entonces cada vez que nos juntamos hablamos de ciertos temas, y una de las cosas es esto, es observar cómo ciertos niños tienen estas dificultades porque en su casa, primero que no recibieron el amor que es fundamental en la vida, ¿sí? Es como respirar, ¿sí? Bueno, además, ¿qué? Pues sí, pues, está ahí el niño, bueno, sí, mira, le vamos a poner la tele mientras come, entonces el niño dice, mira, se porta de maravilla, le ponemos la tele o le ponemos la tablet, hay bebés que ya un año y medio ya saben así cómo pasar, ¿no? Bueno, no molesta, está todo el día con la tablet, bueno, les digo chicos, mis queridos, colegas, que este entramado vamos a tener serios y graves problemas, por eso es importante desarrollar las redes neuronales, ¿sí? Fíjense lo que pasa en la edad del adolescente, ¿sí? A la edad de la adultez. Bien, estos son como pantallazos porque habría tanto para decir que solamente estoy diciendo lo básico. Bueno, yo hace un rato les decía que cuando nosotros decimos, che, la verdad que hoy entendí la clase de marketing. ¿Y de qué hablaron? Hablaron de esto. Mira, y entendí por primera vez algo de lo que me había pasado en la infancia y que no recordaba. Bueno,
Esto es lo que llamamos la sinapsis, o sea, esa transmisión eléctrica, ¿sí?, que va de una neurona a otra, ¿sí? Por eso son, ¿y eso a través de qué? ¿Cómo se da? ¿Por ósmosis? No, se da gracias a los neurotransmisores, que son muchísimos. Nosotros solamente vemos 4, como lo vamos a ver más detenidamente en la próxima clase, pero ya se los voy anticipando: la dopamina, la serotonina, el oxitol y el cortisol. Bueno, muy bien. Tenemos, a su vez, tenemos lóbulos. ¿Para qué sirven estos lóbulos? ¿Sí? Porque de acuerdo a cómo es nuestro producto, ¿sí?, de acuerdo a cómo es nuestro producto, o la campaña que vayamos a hacer, bueno, se va a ir desarrollando, ¿sí?, una u otra, ¿sí? Pero todos tenemos estos lóbulos, todos. El lóbulo occipital, piensen que el lóbulo occipital, el 40, escuchen esto, el 40% de nuestra actividad cerebral, el 40% de la actividad cerebral está en la vista. Por eso es tan importante el procesamiento visual, ¿sí? Si ustedes se fijan un ratito acá en la cámara y se fijan en mí, el lóbulo occipital está ubicado acá, ¿sí?, en la nuca. Después tenemos el lóbulo temporal, ¿sí?, el lóbulo temporal, que está ubicado prácticamente como detrás y adentro, ¿no?, de lo que sería, ya lo vamos a ver en otro slide, lo que sería entre la nariz, la boca. Y ahí está asociado a todo lo que es, perdón, hay alguien que tiene el micrófono desmuteado. Por favor, si son tan amables de verificar, así yo no dejo de compartir. Controlen que cada uno esté muteado, ¿sí? Entonces, el lóbulo temporal, que está asociado justamente al sonido, al habla, a la memoria. Piensen que cuando una persona tiene un accidente y a veces tiene un impacto muy fuerte, esto hace que las personas hasta pierden el habla, pierden la memoria, no saben quiénes son, qué les ha pasado, ¿sí? Bueno, luego tenemos el lóbulo parietal, que está ubicado acá prácticamente de la sien hacia arriba, que tiene que ver con el parietal, es donde se administran las sensaciones, el dolor, ¿sí?, la temperatura corporal, ¿sí? Voy a decir, ¿por qué una persona siente más frío o más calor? No importa que a lo mejor, bueno, si está en verano sufre mucho más. O hay personas que sufren invierno y verano muchísimo, sufren mucho el invierno, sufren mucho el verano, o hay personas que por alguna circunstancia electroquímica no tienen ni frío ni calor todo el año, ¿sí? Bueno. Y luego tenemos el lóbulo frontal, que es para la toma de decisiones, los procesos racionales. Bueno, entonces acá lo tenemos, ¿sí? Vamos a ver si ahora me permite ver. Vamos a ver si en esta oportunidad me permite ver el video. Perdón, ¿están viendo ahí del Hospital Valdecilla? No, profesora, son la presentación del PowerPoint. Uy, Dios. Bueno, no sé por qué me hace este chistecito. Bueno, no hay problema. Qué Bueno, magnífico. vieron Qué que... bueno que está eso. Muy bueno. ¿Cuándo llegará eso acá? Ojalá pronto. Y bueno, ojalá que pronto. Bueno, pero para mostrarles, esto habría muchísimo, y ya prácticamente son las 1:30, y entonces pues quiero respetar muy bien la hora taller, pero básicamente voy a ir pasando rápidamente, pero así, como así, a vuelo de pájaro, en 2 minutitos o 3, cuáles son las partes, ¿sí?, del cerebro. Fíjense que lo que ustedes ven en este slide es el cerebro, ¿sí? Lo que yo les decía, acá no sé si logran ver el mouse, este es el lóbulo frontal, ¿sí?, que está ubicado acá en la frente, donde el proceso de lógicos, de razonamiento. El lóbulo parietal, que es donde está ubicado cerca del sonido, de la nariz, pero todo hacia adentro. El lóbulo occipital, que es el que está asociado a la vista. De hecho, cuando uno tiene problemas en la vista, no te hacen masajes en la vista, sino en la nuca, ¿sí?
cuando alguna vez, no sé si habrán hecho acupuntura, te ponen muchas agujas en la nuca para descomprimir la zona ocular. Y el lóbulo temporal, que también lo vimos, que estaba cerca de la sien. Bueno, después este es el cerebro, básicamente, el encéfalo, perdón, donde va a cumplir justamente, como vemos ahí, la función de los pensamientos y el procesamiento para la toma de decisiones. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos de que lo que hacía el cerebro era justamente este tejido donde controla la actividad cerebral, que es el pensar, el razonar, el hablar, el moverse? Bueno, acá están los distintos lóbulos, que era lo que vimos recién. Después ustedes lo pueden ver con mayor detenimiento. Acá presten atención porque nosotros tendríamos que ver para las campañas de publicidad, promoción, contenidos orgánicos, contenidos digitales, todo lo que tenga que ver con el tallo cerebral, el hipocampo y el tálamo. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver esto con esto otro? No tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Justamente, esto que está ahí en amarillito, el tallo cerebral, fíjense lo que dice ahí. Regula la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, la respiración y la digestión. Cuando nosotros vemos ciertas campañas, yo no sé si ustedes se recuerdan, uno de los videitos que vimos en las clases anteriores con Braidot, que decía que en las campañas de publicidad se van ahora, desde el neuromarketing, te hacen distintas pruebas para saber si el ritmo cardíaco, si la presión ocular va aumentando o va cambiando de ritmo. Si esto no sucede, o si hay micromovimientos faciales, es porque de alguna manera tuvo un impacto, ¿sí?, en nuestro cerebro. O sea, se activaron, diríamos con palabras técnicas, se activaron nuestras zonas, ¿sí? Bueno, entonces, el tálamo, ¿sí? El tálamo es muy interesante porque va a ser como... ahí aparece, como dice, como las partes ocultas del cerebro. Esto está muy asociado a la amígdala. Simplemente les voy a decir que la amígdala es como la caja de la joya de la abuela. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que para la última clase tienen que traer para la exposición todas las cajas de las joyas de la abuela? Bueno, la amígdala es como el baúl de los recuerdos, el baúl de las joyas. ¿Por qué? Porque la amígdala es fundamental, está asociada justamente a lo que es el tálamo y al hipotálamo, ¿sí? Está muy, muy, muy asociada. Básicamente, quisiera terminar, vamos acá. Entonces, quisiera básicamente terminar con esto, que todo lo que nosotros sentimos, que todo lo que nosotros experimentamos, que todo lo que nosotros hablamos, si no hacemos una experiencia, ¿sí?, si no tratamos de hacer conexiones sinápticas, ¿sí?, nuestro cerebro, ¿sí?, no va a tener esta neuroplasticidad. Entonces ahora, antes de pasar a la hora taller, cada uno en una palabra me tiene que decir qué es lo que le quedó de la clase de hoy. A ver, vamos a intentar jugar, a ver si logramos ampliar nuestra capacidad neuronal. Una sola palabra. Y ahora se produce el silencio. A ver, vamos. Profe, yo diría que lo que más me quedó es la importancia de cómo lo que más nos ingresa es lo visual. Ajá, bien, muy bien. ¿Quién más? Yo, profe. A mí en particular los recuerdos, profe. Los recuerdos, ya vamos a entrar en un tema cuando veamos neuroaprendizaje, el tema de los recuerdos, está buenísimo. Gracias, Emma. Somos llenos de emociones y somos producto de nuestras emociones. Bien, muy bien, gracias. ¿Quién más? ¿Cómo se va transformando el marketing en todo esto del nuevo neuromarketing? Bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más? A mí la palabra percepción. Buenísimo. Y cómo ahora tenemos una nueva percepción de la palabra percepción. Sí, está muy bueno eso. Gracias. ¿Quién más? ¿Cómo no perder ni $1 estudiando marketing? Tal cual, tal cual. Muy bien.
¿Quién más? La asociación de una publicidad hacia un producto. Está bien. Ujú. Buenísimo. Tal vez esto no esté muy relacionado a la materia, pero me quedó mucho de que el cerebro del hombre pesaba más que el de la mujer. Ay, a mí también, profe. Acabo de preguntar eso. Después, en la próxima clase, cuando veamos los sentidos, vamos a ver el cerebro femenino y el cerebro masculino. Y es muy, muy interesante, porque somos las personas, no sé ustedes, pero somos tan maravillosos, tan maravillosos. Recuerdo que un alumno una vez me preguntó, bueno, profesora, vaya una semana a estar en mi trabajo y ahí se va a dar cuenta que dejamos de ser maravillosos. Bueno, sí, es verdad, puede ser que a veces hay contextos donde son tan difíciles y hostiles, pero recuerden esta frase que les dije al principio de la hora, que lo tengo acá en mi ayuda a memoria. Nosotros tenemos que abrirnos a lo que somos realmente. No somos perfectos. Si nosotros consideramos que somos perfectos, ya está. O sea, no hemos entendido nada. O sea, todos tenemos nuestra parte linda y nuestra parte que no nos gusta tanto. Lo interesante es poder siempre más integrar y hacer consciente lo que somos y lo que no somos. Ahí está el desafío para adquirir no solo una mayor plasticidad neuronal, sino también un equilibrio. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguien más quisiera compartir algo? ¿Una palabra de lo que fue la clase de hoy? Lo importante... Una imagen vale más que 1000 palabras. Perfecto. Acá Roxana dice lo importante, que es cuidar, a ver acá, perdón, que es cuidar desde pequeños los estímulos, sí. Muy bien. Bueno, entonces, si quedamos